Parecía que los mercados financieros empezaban a asimilar el resultado de la elección presidencial en Estados Unidos y sus posibles efectos. Regresó la incertidumbre generada por el triunfo de Donald Trump, lo que anticipa que las próximas semanas serán de mucha volatilidad. Analizamos los escenarios post-Trump aquí en el estudio con la participación de Joel Virgen, subdirector de análisis de mercados financieros locales de Citibanamex. Joel, gracias, buena tarde. Gracias, También está Rodolfo Campuzano, director de estrategia y gestión de portafolios de Invex. Rodolfo, gracias. Buenas tardes. Y Juan Francisco Caudillo, él es analista técnico de Monex. Juan Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues les quiero pedir primero una opinión. ¿Por qué tuvimos esta doble reacción, si se puede decir, del mercado del peso? Primero, conociendo los primeros resultados de la elección en Estados Unidos, con una sobrereacción que lo dispara sobre 20 pesos, 20.70 y algo. Después el miércoles hay una corrección, incluso tiende a estabilizarse y hoy nuevamente estamos viendo el dólar en niveles máximos históricos. ¿Qué está pasando? Además, lo que llama la atención es que no hay información nueva. Es la misma información de la noche del martes, madrugada del miércoles, para acá. Rodolfo. No hay certeza en nada, Víctor. Esa es la realidad, ¿no? No hay manera de hacer un escenario muy creíble por parte de ningún analista. Entramos en una etapa con poca visibilidad y pues eso hace que las cotizaciones en los mercados sean muy sensibles. Yo creo que dentro de esta falta de visibilidad, pues uno escoge los objetivos que son, digamos, los bultos más visibles y claramente México es, por muchas razones, pues un país que debe resultar afectado por las políticas que hay en Estados Unidos, ¿no? Y creo que también algo de incertidumbre está propiciando el hecho de que las autoridades ayer en México hayan decidido esperar a ver cómo se comportaban los mercados. Los mercados del día de hoy se comportaron muy mal. Yo creo que es de esperarse una reacción muy pronta. Y la verdad es que nos esperan semanas y quizá meses de mucha incertidumbre y eso no le gusta a los mercados, claro, ¿no? Es la realidad. Claro. Joel. Pues sí, yo creo que tuvimos un evento y un proceso, coincido totalmente. Un evento, pues una sorpresa. Si bien yo creo que todo el mundo le asignaba una probabilidad no desdeñable a que ganara Trump, pues todos nos habíamos volcado una probabilidad predominante de que ganaba Hillary. Entonces, pues al conocer ya los datos de la madrugada, bueno, ni siquiera en la madrugada, tarde en la noche, pues lo que tuvimos fue la realización y la ponderación de ese escenario no anticipado en su totalidad que reaccionó en los mercados. Después tuvimos este escenario donde Trump en sus primeras declaraciones o en su discurso de victoria se vio mucho más moderado y eso yo creo que contribuyó mucho a tranquilizar los mercados. Y hoy coincido totalmente con Rodolfo, lo que tenemos es, pues ya nos enfrentamos, ya estamos sentados en un nuevo escenario del que no tenemos información. No sabemos si la política va a ser del Trump moderado, va a ser del Trump de la elección, y si va a ser cualquiera de esos dos, qué tanto es factible que se realice en cualquiera de los dos escenarios. Y coincido, por ejemplo, hoy lo que nosotros vimos es, hoy predominó la idea de que Trump impulsará una política fiscal expansiva que podría incrementar las expectativas de inflación y quizás hasta las perspectivas de crecimiento, al menos derivado de esa expansión, y por tanto hacer más factible una Fed con mayor margen para subir las tasas. Y es el tradicional choque que tiene la expectativa de una Fed más agresiva con mercados emergentes y todos sus valores, al menos hoy, pero no sabemos si pasado mañana o mañana, igual con las mismas información, la idea sea distinta o se pondere distinto los riesgos. Claro. Juan Francisco. Pues mira, desafortunadamente en la parte del análisis técnico le atinamos. Pensábamos nosotros ya desde hace varios meses que el dólar iba a seguir fuerte. De hecho, nunca ha podido estar más que 2 días desde hace 2 años por debajo de su promedio de 200 días, algo que comenté aquí hace un par de meses. Y esa era nuestra mayor expectativa, que realmente el tipo de cambio siguiera subiendo. Se cumplió nuestro primer objetivo cercano a los 20 pesos y ahora estamos prácticamente sobre el segundo de 21. Nosotros pensamos en la parte de análisis técnico que veríamos entre 21 y 22 pesos una zona donde podríamos finalizar este movimiento alcista. Sin embargo, obviamente hay que esperar a que llegue a esos niveles y ver las reacciones que existen.
Otro de los temas que nosotros estamos viendo es que realmente ya traíamos nosotros esa expectativa alcista y pensaríamos que aunque todavía hay expectativas de que el tipo de cambio siga subiendo, nosotros pensaríamos que en tanto se mantenga por arriba primero de los 20 pesos, después de los 19 pesos, todavía las condiciones son muy alcistas y podremos seguir viendo alzas. Sin embargo, pensaríamos que el rango podría estar acotado entre los 21 y los 22 pesos y únicamente un escenario muy catastrófico o muy extremo pensaríamos entonces en los 23 pesos. Hablando de la reacción de política o no reacción de política de las autoridades, pues parece que también aquí hay un juego de estira y afloja con el mercado, porque sale muy temprano el secretario de Hacienda ayer y el gobernador del Banco de México, pues a decir, pues a mostrar el músculo, como yo lo he comentado, pero sin dar el golpe económico, a diferencia de 2 episodios anteriores, en febrero, en donde hay una triple acción, ¿no? Política cambiaria, política fiscal y monetaria. Luego, en junio, con el Brexit, hay un ajuste al gasto y hay un incremento en la tasa de interés. Y ahora solamente como que le muestran las cartas de juego al mercado. Y hoy tenemos la respuesta del mercado, pues esta respuesta negativa. ¿Podría venir entonces, tú dices, Rodolfo, pronto una acción política de las autoridades? Yo creo que sí. Esta inacción que vimos ayer me parece que es una prueba más de que ni siquiera las autoridades saben a lo que se van a enfrentar, ¿no? Nadie lo sabe en el mercado. Quien lo diga es que en realidad está diciendo mentiras, ¿no? Porque es un cambio muy significativo en las expectativas que habían planteado y por otro lado pues es un cambio agresivo, en especial adverso hacia México. El día de hoy creo que vimos a los mercados tomar ya una postura de pues no me interesan los activos mexicanos mientras haya esta incertidumbre, lo cual desplomó pues los precios de nuestros bonos, subieron mucho las tasas de interés, el tipo de cambio volvió a subir muy fuerte, la bolsa que había resistido más o menos, hoy traía hasta el momento que me salí de mi oficina casi una caída de 3%. 4,5, 2,000 puntos abajo. Sí. Entonces, yo creo que eso pues ya va a condicionar una respuesta de las autoridades. Si le hacemos caso a lo que está esperando el mercado, los futuros de la TIE descuentan a un mes que puede haber 75 puntos base más de tasa, tal vez medio punto la semana que entra y otro cuarto punto cuando la FED se mueve en diciembre. Y después, la verdad es que es difícil marcar una ruta, depende de lo que suceda hacia adelante. El panorama no se ve bien, hay que tomar en cuenta que en México vamos a tener un tipo de cambio alto, tasas más altas, una inflación que seguramente va a repuntar mucho más allá de lo que los pronósticos que están escritos hasta el día de hoy lo van a decir. Las magnitudes pues, están sobre la mesa. No habiendo un panorama certero es muy difícil establecer una magnitud, ¿no? ¿Ustedes creen que vendrá la respuesta de política por parte de las autoridades? Pues mira, yo lo que estoy viendo a través del Brexit y lo que estamos viendo ahorita con Trump es que es una reacción adversa a la parte política. Pienso que ahí es donde están los riesgos y el mercado está reaccionando. Estamos viendo que los mercados accionarios se han comportado alcistas, inclusive, digo, a pesar de que el IPC últimamente ha sido impactado por todo esto que estamos viendo en los mercados. Sin embargo, los mercados accionarios en Estados Unidos, el Dow hoy está haciendo nuevos máximos históricos. Nosotros pensamos que puede ser un rompimiento en falso momentáneo, que todavía hay riesgos de caídas rápidas, momentáneas de 2 o 3 meses en los mercados accionarios en Estados Unidos, pero que la tendencia sigue intacta. Hablando del IPC, vemos que hoy está colocándose por debajo de su promedio de 200 días. Eso nos marcaría a los técnicos la salida del mercado accionario, entendiendo que todavía hay riesgos y que todavía de aquí a 3 meses, digamos entre enero y marzo, podríamos en nuestra perspectiva técnica ver caídas en mercados accionarios, ver el dólar index fortalecerse nueva, como lo dijimos también en ese momento, que el dólar index era algo que no estaban viendo y ya ahorita está casi en los máximos de los últimos años, y eso es un tema de riesgo. Entonces pensamos que el mercado y los inversionistas están viendo riesgo y eventualmente, si ya vimos impacto en el peso mexicano, lo veremos a continuación en el IPC. Joel, la pregunta es ¿cómo y cuándo podría darse la respuesta de política? Pues yo creo que es un dilema, déjame disectarlo rápidamente. Simplemente respuesta de Banco de México, efectivamente estás llegando a una reunión con la depreciación anual acumulada más alta desde febrero, que reaccionaste de manera sorpresiva, de hecho más alta que las reacciones que tuvo el Banco Central en junio y en septiembre. Estás llegando con una mayor expectativa de inflación de mediano plazo, es decir, se ha corregido al alza la inflación para el siguiente año de manera sostenida.
Por ese lado definitivamente han subido los riesgos. Sin embargo, por la parte de crecimiento, yo creo que va a ser difícil que no lleguen a una reunión donde estén estimando una brecha de producto más negativa de la que estimaban, por un lado, y por otro, que yo creo que la decisión no es lineal. Yo creo que se han dado cuenta de que pues cada vez que el mercado se ponga las cosas difíciles, ella es una sobrereacción, si tú reaccionas subiendo la tasa, pues no sabemos, ¿no? La verdad es que es todo tan incierto que nada te dice que vamos a tener un episodio igual o más grave en una semana o en 2 o en un mes. Y cada vez que eso suceda, vas a optar por subir la tasa. Yo creo que, en resumen, yo creo que sí ha subido el riesgo de que actúe, pero también ha subido el riesgo de que las autoridades se pongan mucho más creativas, por ejemplo, y realmente accionar en el momento que tú veas, por ejemplo, condiciones de liquidez en el mercado de renta fija o en el mercado cambiario que te exijan intervenir para asegurar el correcto funcionamiento del mercado. Entonces yo creo que cada vez van a ser mucho más selectivos y, por qué no decirlo, yo creo que más originales en la forma en que pueden actuar para conservar un comportamiento ordenado de los mercados. En términos de estrategia, estamos en aguas desconocidas, mares no navegados. ¿Cuál sería la recomendación, Rodolfo? Supongo que la prudencia debe de imperar en este momento, pero también debe haber oportunidades. Yo creo que las hay si tienes un horizonte de mediano o largo plazo. Yo creo que los mercados normalmente tienden a sobrereaccionar, las noticias son muy adversas, México es un foco muy visible, muy claro de daño a raíz de la presidencia de Trump y sin saber la magnitud de los impactos, porque no sabemos ni la agenda, ni Gabinete. las políticas que se vayan a concretar, ni gabinete, ni si todo el discurso... Tiene a la señora Yellen en la FED, por ejemplo. Claro. Si la FED va a tomar una actitud distinta a la que ha tomado hasta ahora. Entonces es difícil pensar en que en el corto plazo pudiera haber un repunte o una oportunidad. Yo creo que la puede haber en el mediano o largo plazo. Yo creo que los mercados están sobrereaccionando con el tema México. Creo que el asunto del Tratado de Libre Comercio, etcétera, no va a llegar al extremo de que se cancele, pero sí va a haber impacto en ciertos sectores a través de tarifas. Pero a final de cuentas estamos hablando de un comercio que vale 580 billones de dólares y que no puedes desaparecer de un plumazo de un año para otro, ¿no? Además de que México es un gran mercado de consumo que para muchas empresas, en particular en México, pues sigue siendo atractivo y quizá más atractivo si descontamos que los bienes importados van a ser más caros, claro, ¿no? Claro. Entonces, yo diría que no, la estrategia ahorita pues, es resguardarse. Si no lo estabas, pues vale todavía la pena hacerlo. No sabemos si va a haber más días como los de hoy. Si la reacción de las autoridades es impulsiva o más contundente o intenta hacerlo, o si el tipo de cambio se mueve hacia 22 pesos, pues los mercados van a seguir registrando pérdidas, ¿no? Entonces, yo creo que pues no es un momento para hacer apuestas fuertes, quizá bien estudiadas con un perfil de largo plazo. Es un escenario incierto, Joel, el escenario post-Trump. Así es, y se abren muchas ramas. Se abren desde las ramas tan positivas como, pues quizás la respuesta a la anémica ritmo de recuperación de la economía estadounidense sea una política fiscal expansiva. Sabemos que la razón por la que no se ha explorado ese canal son por temas que se encontraron hace años respecto a ciertos niveles de endeudamiento que te llevan a no crecer y que fueron derribados también hace años y probados no ser ciertos. Entonces nos mantiene una ideología sin explorar nuevos canales para reactivar su economía. Entonces puedes ir desde el canal donde un impulso fiscal te reactive la economía y las expectativas de inflación y haga marchar mucho más aceleramente esa recuperación estadounidense, hasta pues que las políticas radicales sean implementadas con los costos tan altos que tendría no solo para México, sino para el resto del mundo, que Estados Unidos se cerrara y que las políticas proteccionistas llevaran pues a una guerra de proteccionismo alrededor del mundo. La verdad es que se abren escenarios para todos, pero coincido, las siguientes semanas ojalá nos vayan dando mucho más certeza. Por lo pronto, parece que estamos mucho más cerca de algo más moderado que el discurso del candidato. Así es. Juan Francisco, tú lees todos los días los gráficos del análisis técnico. Correcto. Y seguramente lo que tienes enfrente en este momento
pues es un gráfico de taquicardia financiera. Así es, ha habido muchos altibajos, es la volatilidad. Estoy pensando, bajo mi experiencia de 15 años como analista técnico, que eventualmente estamos viviendo esta turbulencia y estamos viendo volatilidades. Que los riesgos los veo hoy por hoy, aunque las tendencias en los mercados accionarios son alcistas, veo riesgos de una corrección. Para ponerte un ejemplo, si el IPC cayera al rango entre 40,000 y 38,000 puntos, que es más o menos lo que yo estoy estimando de acuerdo a gráficas de largo plazo, estaríamos aún dentro del canal alcista que iniciamos en el 2009. Entonces, el problema no está en los mercados accionarios. Creo que sí en el tipo de cambio, donde podríamos todavía ver un riesgo de alza, pero que esta está acotada. Sin embargo, pues yo pensaría que después de una breve corrección en los mercados, aunque obviamente pues puede ser realmente ahí algo intensa en un periodo de tiempo muy corto, podríamos ver nuevas oportunidades en los mercados accionarios. Pienso que la tendencia alcista en los accionarios va bien, en donde tenemos los riesgos es en el cambiario, y eventualmente también veríamos correcciones una vez que se definan los niveles de resistencia definitivos. Bien, pues les quiero agradecer que hayan estado aquí, que pudimos platicar para entender un poco más lo que está pasando, que realmente es algo inédito, incierto, y por eso les agradezco. Rodolfo Campuzano, gracias. Muchas Juan gracias. Francisco Caudillo y Joel Virgen, gracias. Gracias.